Buenas noches, profe. Buenas noches. Soy del segundo E1. Ahora voy a presentar, en esta noche voy a presentar sobre qué es la ley de Ohm y también un ejemplo de un ejercicio que he realizado. Entonces, la definición de la ley de Ohm teóricamente dice que la fuerza de la corriente depende directamente del voltaje e inversamente de la resistencia. Esta afirmación es cierta por una sección de un circuito con una resistencia definida y estable. La fórmula en general es, el voltaje voltaje es igual a corriente por resistencia, donde corriente es la intensidad de la corriente, donde la I es la intensidad de la corriente, V es el voltaje y R es la resistencia. Vamos a tener en cuenta una relación muy simple que es cuanto mayor sea el voltaje, mayor será la corriente, y a mayor sea la resistencia, menor será la corriente. Y también tenemos la fórmula que es la intensidad. La intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Estas son las definiciones, que es voltaje, que V es voltaje aplicado a resistencia, la unidad es voltio, el símbolo de unidad es V, la I, corriente que fluye a través de la resistencia, la unidad es ampere y el símbolo de unidad es A mayúscula. R, resistencia, la unidad es ohmio, el símbolo de unidad es letra griega omega. Del voltaje es igual a corriente por resistencia. De corriente la I es igual a voltaje sobre resistencia, y resistencia es igual a voltaje sobre corriente. ¿Y qué es la corriente? La corriente eléctrica es en relación con los metales en movimiento dirigido de electrones, partículas cargadas negativamente. En un estado de calma se mueven caóticamente, cambiando constantemente de dirección bajo ciertas condiciones de la aparición de una diferencia de potencial. Estas partículas comienzan a moverse en una dirección determinada. Este movimiento flujo es la corriente eléctrica. Un catálogo de electrones. Para hacerlo más claro, puede comparar los electrones con agua, con un vaso sobre la mesa mientras el vaso está inmóvil. El agua no se moverá, pero tan pronto como levantamos un extremo de la base y el otro apoyado está pendiente. Había una diferencia de potencial, el agua comenzó a moverse. Ocurre lo mismo con los electrones. ¿Qué es la resistencia? La resistencia, ¿qué es la resistencia? Porque tiene una retroalimentación con la fuerza actual. Cuanto mayor es la resistencia, menor es la corriente. Como saben, los electrones se mueven a lo largo del conductor, el conductor suelen ser cables metálicos, ya que los metales tienen una buena capacidad para conducir corriente eléctrica. Sabemos que un metal tiene una red cristalina densa, muchas partículas que están cercanas y conectadas entre sí. Electrones que se abren, pero entre los átomos de metal chocan contra ellos, lo que dificulta su movimiento flujo a través de metal. Esto ayuda a entender la resistencia que tiene un conductor. Ahora queda claro por qué cuando mayor resistencia, menor es la corriente. Cuando hay partículas más difíciles para los electrones superar el camino, lo hacen más lentamente, por lo cual es un inhibidor de flujo. ¿Qué es la tensión? La tensión, comenzamos en una analogía y usamos el agua normalmente de referencia, que haya agua en el embudo que se filtra a través de una garganta estrecha que crea resistencia. Si imaginamos que se coloca una carga sobre el agua, el movimiento del agua se acelera esta carga de tensión. Y ahora también está claro porque cuanto mayor es el voltaje, más fuerte es la corriente. Cuanto más fuerte es la presión, más rápido se moverá el agua, es decir, la dependencia de directa más voltaje más corriente es la posición la que refleja la ley de Ohm. La presión está en el numerador, en la parte superior de la fracción. En resumen, se trata de la presión que desencadena el flujo de electrones. Bueno, también la resistencia equivalente se denomina resultante equivalente, el valor de resistencia que se obtiene al asociar un conjunto de resistencia en serie. Dos o más resistencias se dice que están en serie cuando cada una de ellas se sitúa a continuación del anterior a lo largo del hilo conductor. Cuando dos o más resistencias se encuentran en serie, la intensidad de corriente se atraviesa cada una de ellas de la misma. La siguiente propiedades de resistores en serie. El equilibrio de circuitos del mismo, el voltaje de entrada de cada resistencia es diferente. El resistor equivalente en serie. La resistencia equivalente es igual a la suma de resistores en serie. Si el circuito se encuentra conectado por medio de resistencias en serie, fluye la misma corriente y es equivalente en el mismo sentido. Ejemplo, se conectan tres resistencias en serie, determinar la resistencia. Con la resistencia en serie se puede sumar tranquilamente, pero puede separarlas
es 1 sobre 1, en paréntesis, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre Rn, que sea n totales. Ya. Y eso sería en la teoría. Ahora voy a pasar para mostrarles cómo hice un ejercicio como ejemplo. Y eso. Bueno, aquí está también el primer circuito que yo hice, que es 2 paralelos. Es un circuito que tiene 4 resistencias en paralelo. Y se saca la resistencia equivalente de este primero que está acá. Se saca primero. De ahí tenemos esta resistencia que está acá, y sería resistencia equivalente 1, que es con la resistencia 4 con resistencia 5. Ahí tenemos otra resistencia equivalente que sería de estas paralelas, que sacamos de R2 y R3. Ahí tenemos este gráfico que está acá, este segmento que es el circuito. Tenemos 2 en serie y 1 paralela. Esas dos se suman y pasa solo una para hacer en paralelo, como tenemos acá. Y sería resistencia equivalente, que sería de R2 y resistencia equivalente 3. Sería, tenemos la fórmula también de paralelo, que es 1, como ya dije anteriormente, que es 1 sobre, en paréntesis, 1 sobre R2 más 1 sobre R equivalente 3. Ya, tenemos como resultado 0,92 en ohmios, ya que estamos sacando de resistencia. Tenemos aquí otro gráfico que ya termina el gráfico, sería de 10 voltios y tenemos solo uno en serie. Y resistencia total sería de 0,92 ohmios. Es decir, densidad total, que si hacemos con la fórmula de voltaje sobre resistencia, densidad total es 10 sobre 0,92 y densidad total es igual a 10,86 amperios. De aquí pasamos a resistencia a intensidades parciales y voltajes parciales. Como hacemos con la fórmula que enseñé antes, que es intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Intensidad 1 es igual a 10 sobre 3, es igual a 3,33, y así sucesivamente sacamos las corrientes de parciales de cada una de resistencia. Aquí vamos a pasar con voltaje, que es igual a corriente por resistencia, que ahí sacamos las voltajes parciales de cada resistencia, pero se debería hacer con la intensidad total que ya sacamos anteriormente, y se multiplica por cada resistencia que tenemos allá como los datos, y ahí sacamos voltaje parciales de cada una, y eso sería todo. Gracias.